te voy a enseñar a dibujar manos paso a paso de una manera diferente que nadie te ha contado. Un dato importante es la estructura de la mano. Vamos a hacer 3 líneas de articulaciones. Si os fijáis, tiene forma de wifi. Otro truco es dividir en 4 líneas, empezando desde la palma a la mitad de los dedos. Hacemos otra línea con un poco menos de separación. Y la última que delimita la punta de los dedos siendo la más estrecha. Otro truco es que imaginen una línea. Ahora la dividimos por la mitad. Ahí estaría la palma de la mano. La otra mitad mide lo mismo hasta la punta de los dedos. Además, el pulgar llega hasta donde empieza el resto de los dedos de la palma. Incluso la forma. Empezamos la mano desde abajo y hacemos una forma de L. Además, la punta de los dedos, empezando desde el dedo corazón, el más largo, hace una caída como de un tobogán o una escalera que sirve perfectamente para encajar la forma de los dedos. En el capítulo 2 vamos a ver la anatomía de una mano. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante? Pues es mucho porque los músculos empujan a los dedos y le dan el volumen. Tenemos primero los músculos de la palma de la mano, un músculo muy grande y gordo que rodea el hueso del pulgar y por eso también está más separado de la muñeca. Y por otro lado, este es el músculo flexor. Y no hay que pegar mucho el pulgar a la mano, hay que dejar un espacio para este músculo, ¿vale? Tenemos el lado del meñique, donde hay otro músculo que está al ladito del hueso, no está rodeándolo. Por eso tenemos el lado de la mano como si fuese una curva, como un arco. Saber dónde están los músculos en la mano nos ayuda mucho a darle un volumen y un realismo. Ahora bien, en el capítulo 3 vamos a hablar de las formas. No sin antes dejar tu like y suscribirte. Gracias. Las formas son nuestras mejores amigas. ¿Por qué? Bueno, nos guiamos por asociación de formas. Tú cuando intentas recordar algo, no te acuerdas de los detalles, ¿verdad? Pues a mí me pasa igual. Nos acordamos de las formas. Redondas, triangulares, afiladas. Un truco para aprender a dibujar manos paso a paso es dibujar la L, ya que hay mucha distancia desde la muñeca al pulgar. La siguiente letra, la V. ¿Dónde hay una V? Pues mira, cierra el puño. Cuando cerramos los puños se van formando una serie de Vs, un conjunto de Vs que nos va a servir concretamente, si miramos, podemos contar 1, 2, incluso un cuadrado. Y la M, cuando abrimos los dedos, tiene la forma de la M de Majin Buu, pero abierta. Imagínate una M abierta. Incluso por la parte superior del dedo, podemos hacer una forma de M muy abierta para formar la punta de los nudillos. A mí me gusta bastante y queda un estilo muy personal. Por cierto, no olvides suscribirte, me ayudaría mucho para seguir subiendo contenido y crecer en este canal todos juntos. Bueno, y aquí unas formas básicas para empezar las manos. Imagina que es una manta con una cara A y una cara B. Pues la mano es igual. La cara A es el dorso y la cara B es la palma de la mano. Tiene 2 lados. Plegar la manta nos hace ver con perspectivas diferentes la mano. Además, te aconsejo que antes de hacer detalles de dedos, hagas formas básicas como estas que estás viendo que voy a hacer y que estoy haciendo para hacer tus manos más dinámicas. Así que ya sabes, si quieres dibujar manos dinámicas, traza líneas primero y ya después encajas la estructura de los dedos de la manera que te voy a enseñar aquí, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver dibujos de manos de los grandes de la pintura, los dioses, las leyendas que hacían dibujos. Vamos a intentar desglosar en formas geométricas y no tan geométricas, mientras analizamos las formas y su anatomía. Empezamos por el estudio de las 7 manos de Van Gogh. Vemos que son formas muy curvilíneas, marca mucho el músculo, todo con mucho círculo y mucho volumen, haciendo que sea bastante tangible y humano. Aquí Durero, un grande, vemos esos detalles increíbles, esas venas, además el ritmo de los dedos está muy marcado, la pronunciación, la forma, el pulgar siempre va para afuera. Después Escher, el grande de las escaleras infinitas, dibuja las manos con mucha curvilínea, también mucha curva como si fuesen nubes. También los brazos de Leonardo da Vinci, estas son curvas muy armónicas, muy relajadas y vemos que hay mucha belleza y son muy largos los dedos. Para aprender a dibujar manos bien, el principal consejo es practicar muchas veces manos. Dibuja muchas manos. Te recomiendo verte este vídeo varias veces y practicar las técnicas que te muestro. Además, puedes practicar las poses de manos que vamos a ver juntos. En el capítulo 5, la geometría. Te comento, el pulgar
Es como una balsa, como una barca. No sé, esta forma así como un plátano, ¿vale? Es muy interesante. Claro, de lado, con esta forma curva, ¿no? Después, los nudillos son abultados. Y si hacemos la punta de los dedos como cajas, podemos visualizar la perspectiva. ¿Por qué? Porque lo vemos en 3 dimensiones y vemos las diferentes caras y los lados para así poder hacer una forma más realista y una perspectiva acorde a nuestro personaje. Y así sabemos cómo encajar el resto de piezas de la mano, claramente. Que por cierto, dale un pedazo de like a este vídeo si te está gustando. Muchas gracias. También te advierto que estos son nociones esenciales, básicas, una buena base sólida a la hora de dibujar, y es necesario. Después puedes saltarte estas normas para hacer manos con diferentes estilos, como son las de Tim Burton, la de Hora de Aventuras o cualquier otra serie que te imagines. Además, las manos muchas veces están cogiendo cosas. Si quieres un vídeo de cómo dibujar manos haciendo cosas, ponlo en los comentarios. Por cierto, las manos dan personalidad, ya sea por su rugosidad como si de un viejo sabio se tratase, o las uñas afiladas, la postura, si son amenazantes o pacificadoras. Entonces, antes de dibujarlas, piensa en qué quieres que cuente tu dibujo. Bueno, y ya para quien se ha visto el vídeo entero, quería agradecerlo. Eso primero, porque a día de hoy es muy difícil mantener la atención de la gente por las redes sociales, porque esto ya todo tiene que durar segundos y es muy difícil explicar las cosas y expresarte en un tiempo corto. Seguramente da la sensación de que tengo que tener prisa a la hora de hablar para que me escuche la gente, porque hay veces que el discurso tiene que ser muy corto. Quería recomendar varios libros que me gustan y decir un poco que de dónde viene mi pasión, por así decirlo, mi interés artístico. Principalmente mi abuelo es pintor, se llama Ignacio Cubilla, y bueno, no sé si encontraréis pinturas suyas por ahí, pero creo que no las distribuye. Pero yo aprendí a dibujar por mi pasión, porque me gusta. Desde pequeñillo dibujaba y siempre me ha gustado, y siempre he visto a mi abuelo y me ha parecido como fascinante. Wow, como qué máquina es mi abuelo, me encanta. Y bueno, este libro me gustó mucho cuando era chiquitín. Dibuja personajes de fantasía, de Norma, de Finlay Cowan. Después otro libro que hay por aquí que mola mucho, que es Criaturas Fantásticas. Me gusta mucho la fantasía, de Kevin Walker, ¿vale? Mola mucho también. Y vamos. Y ya, bueno, dale like al videito si no lo has hecho ya. Y otro libro que mi abuelo me... Recuerdo que me lo dio mi abuelo, no sé dónde lo habrá sacado, pero mola muchísimo. Mira. Estos son paisajes súper chulos, súper bonitos, de Malcolm Edward and Robert Holson. Muy buenos libros, muy bonitos. Tienen ilustraciones, es que no tengo mano. Tienen ilustraciones de muchos tipos. Bueno, sí, hay más ilustraciones de las que parece. Bueno, y gracias por ver el vídeo. Bienvenido a este canal. Y hacerme saber en comentarios, pues, en qué tenéis intereses, qué os gustaría saber. Si tú eres uno de estas personas que ha llegado hasta el final porque se ha visto todo el vídeo, pues me demuestra realmente que tienes un interés de verdad, y que gracias a personas como tú puedo alargar un poquito más los vídeos y hacer vídeos de 10 minutos, 15, 20 o lo que sea. No sé cuánto va a durar este vídeo, pero bueno, muchas gracias y nos veremos próximamente, seguro. A cuidarse.